Sean todos bienvenidos a su programa Escuela para Madres y Padres. Yo soy Liana Tábora, experta en neuropsicología y asesoría familiar. En este programa, usted y yo vamos a aprender sobre temas de mucha importancia que necesitamos tener en cuenta hoy en día para el desarrollo y la formación de nuestros hijos. Como madres y padres que somos o como tutores, lo mejor para nosotros es que nuestros hijos e hijas estén bien y para eso luchamos, para que tengan un mejor futuro, una buena educación, un excelente trabajo, que puedan vivir sus etapas a su tiempo y disfrutarlas. Y desde luego velamos por su felicidad. Que en realidad, si nos preguntan a los papás qué es lo que queremos de nuestros hijos, es que logren ser felices. En el programa pasado comenzamos hablando de temas de sexualidad, de cómo hablarle de sexualidad a nuestros hijos. Yo sé que este es un tema como complicado para todos, pero este programa va bien de la mano con el anterior. Y es importante que los padres abordemos estos temas para el futuro de nuestros hijos, porque es lo mejor que podemos darles, instrucción y formación. En Honduras, este futuro se ve afectado por un alarmante índice de embarazos juveniles. Y este es nuestro tema para este programa. Estamos hablando que 3 de cada 5 jóvenes quedan embarazadas por lo menos una vez antes de los 20 años. Realmente que este es un tema bien delicado, pero ¿quién mejor que nosotros, sus primeros maestros, para orientarles en este momento tan importante de sus vidas? Porque somos los principales educadores de nuestros hijos. Nosotros debemos introducir este tema en casa para hablarlo con los niños y las niñas. Debemos hablarles sobre el amor, las relaciones de pareja y, como lo mencionamos en el programa anterior, la sexualidad. La sexualidad va unida al amor y al compromiso. Eso es algo que nuestros hijos deben meterse en su cabecita, amor y compromiso. Si usted cree que no es fácil hablarle, le cuento que no está solito, porque hay muchos papás en su misma situación. Y si su adolescente se hace el sábelo todo, porque ya saben, ¿verdad? Saben todo y nosotros no sabemos nada, pero bueno. Y tal vez no desea hablar en ese momento, no se desanime, busque otro momento. Puede ser que un día se sorprenda y sean ellos quienes vengan hacia usted a hacerle las preguntas, que sería lo ideal, ¿verdad? Que usted como padre sea el que le responda, porque es un tema que debería poderse conversar en casa, sin temor, de manera abierta. Por eso estamos educando en este programa, para que usted se libere de esas barreras y pueda tocar estos temas. En el programa de hoy, que vamos a hablar sobre los embarazos adolescentes, tenemos un programa lleno de invitados y experiencias. Estamos con un especialista que nos hablará sobre los embarazos adolescentes y todo lo que conlleva tener un hijo a una edad temprana. Está con nosotros el doctor José Espinal, ginecólogo y obstetra, que nos explicará un poco más a fondo sobre este tema en materia médica. También está con nosotros la joven Isis García. Ella fue mamá a temprana edad y nos va a contar su historia y su experiencia de ser mamá joven y mamá soltera. Bienvenidos, muchísimas gracias a ambos por estar aquí en este programa. Pues les doy mi más cordial bienvenida. Doctor. Muchísimas gracias. Siempre un placer poder estar aquí con ustedes y poderlos acompañar en tan bonito programa, y esperamos que sea de mucha información y que se pueda llegar a los padres y que puedan comprender de qué manera mejor abordar a sus hijos, y que si hay jóvenes viendo el programa, que esperamos que sí, también entiendan la situación y el porqué, la importancia de que debemos evitar un embarazo en esta etapa adolescente, donde nuestro cuerpo, donde el cuerpo de suyo no está desarrollado de manera completa. Bueno, gracias, doctor Isis. Contanos algo o te querés presentar. Ok, muchas gracias por la oportunidad, por permitirme venir a contar mi historia. La verdad que es algo que tal vez pueda servir de ejemplo para alguien más.
Entonces, muchas gracias. Sí, no, gracias por contar tu historia. Realmente yo estoy muy agradecida. Bueno, para comenzar, doctor, explíquenos hasta qué edad se considera que un embarazo adolescente. Ok, embarazo adolescente nosotros lo tomamos desde que la paciente tiene su primera menstruación, desde que desarrolla por primera vez, hasta que cumple los 18 años. Esto dentro de los términos legales, ¿no? Sin embargo, dentro de los términos de desarrollo de la paciente, de su cuerpo, entonces vemos que un desarrollo que podría ser completamente, es hasta más o menos los 20, 21 años de edad. Y el crecimiento óseo de todo ser humano continúa hasta los 25 años de edad. Sin embargo, nosotros consideramos de que la paciente embarazo adolescente es toda paciente menor de 18 años, que no tiene una representación legal individual, sino que es alguien que tiene que estar respaldado. De hecho, antes de los 21 años no se encuentra aprobada la esterilización para ninguna paciente. Perfecto. Ojalá les haya quedado bien claro esta respuesta porque es importantísima. Ahora, Isis, nuevamente muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí y que nos contes tu experiencia. Contanos a qué edad tuviste a tu bebé y cómo te diste cuenta. Ok. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, tenía 15 años. Sí, tenía 15 años. Mi bebé, yo ya tenía 16 cuando mi bebé nació. Y fue bien gracioso, porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y empecé a tener síntomas, vomitaba. Yo lo que hacía es que me iba a vomitar a la calle para que mi mamá no se diera cuenta. Me iba para afuera, había un arbolito afuera de mi casa y me iba para ese arbolito. Y sí, la verdad fue algo bien difícil. Sí. Así fue como te fuiste enterando. Sí, así fue cuando yo me di cuenta. Ya después decidí hacerme una prueba y positiva. Y ahí fue cuando mi mamá ya sabía. Ella ya sabía. Ella ya lo intuía. Sí, no hubo necesidad de decírselo, ella ya sabía. Y en todo momento ella con mi papá me apoyaron. En ningún momento me dejaron sola. Desde el primer momento ellos dijeron, ok, no podemos hacer nada más y hay que continuar con esto. Ay, ¿qué tipo de prueba te hiciste? Una prueba casera. Una prueba casera. Sí, de las que venden en la farmacia. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ahora, doctor, creemos que porque una niña ya tuvo su menarquia, o sea, su primer periodo, es una mujer, ¿verdad? Pero usted nos ha dicho que todavía no, porque hay mucho crecimiento. Así es. Falta, o sea, cuéntenos la parte física, con más detalle, para que la gente se pueda dar cuenta, ¿verdad? Para que la gente se dé cuenta, sobre todo los jóvenes que hoy nos acompañan y los padres, ¿a qué edad se termina de desarrollar nuestro cuerpo? Usted ya dijo la parte ósea, cuéntenos un poquito más. Ok, es importante saber que la mayor repercusión que hay es a nivel psicológico, ¿no? El mayor problema que nosotros tenemos con el embarazo adolescente es el impacto psicológico que tiene sobre la paciente. Sí hay algunas dificultades fisiológicas, sin embargo, el cuerpo desde que tiene su primera menstruación, entonces ya se está preparando para un embarazo, por eso se logra el embarazo. Pero físicamente, es decir, el desarrollo de la paciente no está ni desarrollo mental ni desarrollo físico, me refiero a sus genitales para poder dar un parto de manera efectiva, ¿no? Y por eso tenemos muchas pacientitas que tal vez en su primer embarazo, que fue un embarazo adolescente, tuvieron que terminar en alguna cesárea porque no terminaron de dilatar, porque no terminaron, las contracciones venían los dolores fuertes, pero nunca lograron una dilatación. Y a veces tiene que ver un poco con el desarrollo de los genitales femeninos, que tal vez estaban en una etapa muy temprana y generaron algún tipo de problema que nosotros llamamos distocia del trabajo de parto y terminan en una cesárea, y vemos que tienen tal vez su segundo hijo después de los 21 años, después de los 23 años, y tienen un parto completamente normal, a pesar de que el anterior había sido cesárea, ¿verdad? Entonces, es la repercusión psicológica la que nos afecta más, porque la paciente no se encuentra, sabemos que es un niño todavía,
entonces mentalmente es un niño, entonces no se encuentra preparado y su cuerpo en general no se encuentra preparado para llevar un embarazo de manera normal. Son pacientitas que tal vez a veces tienen múltiples amenazas de pérdidas porque el cuerpo empieza a rechazar porque no se encuentra preparado en ese momento del todo para recibir un embarazo de manera adecuada. Isis, contanos qué cambios viste en tu cuerpo que te llamaron la atención o para que le sigamos el hilo aquí a lo que dice el doctor. Sí, mi embarazo se empezó a notar, tenía creo que 6 meses de embarazo cuando ya se empezó a notar. Antes la verdad que no, yo me sentí igual, físicamente yo me sentí igual en ese momento. Okay, a lo que me refería, y es un buen ejemplo de lo que hablábamos de la parte psicológica, y esto es importante por el hecho de que tal vez muchas pacientitas, tal vez no fue el caso de Isis, pero muchas pacientitas con tal de ocultar el embarazo, entonces no se toman pastillas adecuadas prenatales, toman medicamentos que tal vez no son indicados para el embarazo porque no tienen una consulta ginecológica, un adecuado control prenatal. Entonces esto lleva a que los bebés puedan tener algún tipo de malformaciones, que los bebés puedan venirse antes de tiempo, es decir, que nazcan antes de tiempo, o que puedan terminar en una pérdida del embarazo, que si llevasen un control prenatal adecuado no tendrían que pasar por todo eso, sino que simplemente se lleva de manera adecuada, se le dan los medicamentos adecuados, se le da la asesoría adecuada, pero la pacientita por ese ataque psicológico que tiene, entonces pueden llevar a tener ciertas complicaciones. Inclusive las vemos después del parto, algunas complicaciones. Hay pacientes que entran en una histeria y que empiezan con rechazo hacia su bebé, que tienen algunos problemas, o inclusive con depresión, que no se sienten bien porque ya tuvieron un bebé, se sienten que no estaban preparadas, y eso es el impacto psicológico que tiene la paciente. Y esa es la importancia de que cuando hay un embarazo adolescente, lo llevemos de la mano junto con el servicio de psicología y de psiquiatría, porque eso las prepara, las va preparando sobre las situaciones y sobre todo en el trabajo de parto. Y es mucho más difícil porque obviamente su cuerpo no está desarrollado, no ha crecido de manera completa y eso lleva a que sea un trabajo de parto un poco más difícil, ¿no? Doctor, ¿y la edad física adecuada para tener bebés? ¿Cuál cree que es usted? Ok, es que científicamente edad física, desde el momento que queda embarazada, en teoría el cuerpo... Pero digamos, como usted dijo, desarrolla 21 años, 22. Sí. ¿La mejor etapa? Digamos, tenemos pacientes, es que la etapa física... La etapa a eso me refiero, a la física. Pues sí, a eso me refiero yo. La etapa física en ningún momento nos va a decir como a tal edad ya está listo del todo. ¿Por qué? Porque hay pacientitas que tienen un desarrollo mucho más grande que otras. Sí, entonces hay pacientitas que a los 16 años tienen cuerpos más grandes y más desarrollados que otras pacientes que tienen 20 años. Entonces desde el momento que el embarazo se va desarrollando, eso va a ser una evaluación individual de cada paciente. Hay pacientitas que es mucho más fácil llevar a su embarazo. Por ejemplo, la estatura tiene mucho que ver. Una pacientita con menos de 1,40, de 1,43 metros, entonces es una pacientita que no puede tener un bebé de manera natural. Entonces, porque su cuerpo no se lo va a permitir por el crecimiento y la dilatación a la que tiene que llegar y el paso de la pelvis. Y a pesar de que vayan muchas pacientitas que tienen embarazo adolescente, en el futuro vayan a tener una pelvis adecuada para poder tener su bebé, ocurre de que cuando están muy pequeñas no hay un paso adecuado de la cabeza del bebé por el canal vaginal porque su cuerpo simplemente no ha terminado de crecer. Y yo me voy a referir, porque es mi campo, la parte emocional, que a veces podemos estar preparados físicamente, pero emocionalmente no, porque un hijo no es un juguetito. Un hijo requiere compromiso y bueno, yo recuerdo cuando tuve a mi primer bebé, me quería regresar a mi casa porque no me dejaba dormir. Pero esa es una parte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en tu caso, Isis, yo ya estaba más grandecita, pero emocionalmente sí se requiere tener una gran fortaleza.
y un gran desarrollo, algún tipo de madurez. Y en tu caso, cuando ya tuviste a tu bebé en tus brazos, ¿qué se te venía a la cabecita? En el embarazo, para ser sincera, yo no lo disfruté. Ajá. Sí, ¿Por no, qué, Isis? creo que cierto tiempo estuve en negación, no lo quería Ajá. aceptar, Ajá. pero ya cuando yo ya me miraba la panza, mi bebé ya se movía, yo ahí ya lo fui asimilando y Pero tu primer pensamiento al ver esa prueba de que te dice que positivo, ¿qué se te vino a la cabeza? no sabía qué iba a hacer. Sí. Sí, no sabía ¿Sentiste miedo? Sí, mucho, mucho miedo. Mucho miedo. Ujú. Y en ese momento me hice la prueba con una amiga Ajá. y, y la verdad que sí, o sea, me dio bastante miedo, más que todo la reacción de mis papás. Ajá. ¿A eso le tenías miedo? Sí. Contame, y cuando le contaste a tu novio. Eh, la verdad, sí se alegró, Ajá. pero creo que su alegría fue temporal. Ujú. Sí, porque yo soy madre soltera, siempre fui Ajá. madre soltera, entonces ¿Él se alejó, te abandonó en el embarazo? cuando nació la bebé, Cuando nació la bebé. sí, cuando nació la bebé. Sí. ¿Pensaste alguna vez en no tener este bebé o darlo en adopción? No, Nunca. no fue una opción para mí. Ajá. Porque yo siento que conecté con mi bebé. Cuando ya empezaron los Sí, movimientos, ahí yo conecté con conectaste ella, sí, y ya la negación quedó atrás. correcto. Al nacer no tuviste depresión postparto, no No, te sentiste. no. ¿Cómo Es fue? más, en el colegio en el que yo estuve, cuando ellos se dieron cuenta Ajá. que yo estaba embarazada, me apoyaron un montón también. Qué bien. Sí. Ya me decían que si yo no podía utilizar el uniforme, ya fuera con ropa cómoda, me ayudaban en un montón de cosas. La verdad que yo no dejé, en el colegio no dejé de estudiar en ¿No ningún sentiste momento. discriminación, ni reproches, ni No. nada? Ven cómo han cambiado las cosas, por eso es importante que las adolescentes estén o no embarazadas, todos, y niños y niñas, que tengan una red de apoyo para cuando tengan un problema. ¿Y quién estaba detrás de Isis? Sus padres. ¿Verdad? Y luego la escuela. Y el momento de ya enfrentar a tus papás, que me habías dicho que tu mamá ya se lo esperaba, pero Sí. contanos. Sí, recuerdo esa escena. Mi mamá solo me dijo, vamos a hablar con tu papá. Yo no vivo con los dos, solo vivo con mi mamá, pero siempre tengo comunicación con mi papá bastante. Y solo me dijo, vamos a hablar con su papá. Yo no sabía por qué. Y solo cuando mi papá llegó, ella le dijo, no, pasa esto y es que ella está embarazada. Yo me quedé asustada, O sea, porque que yo vos no no se lo sabías. había dicho a ella. Y mi papá también, pero desde ese momento, ya el siguiente día mi papá ya me llevó a consulta. Tenía 2 meses de embarazo cuando ellos se dieron cuenta. Y contame cuando, antes de tener el bebé, ¿vos usabas algún tipo de protección? No, ninguna. No, ninguna. No sabía nada de ese tema, la verdad. No sé, ¿te fijas lo importante que es hablar con los hijos de este tema, de sexualidad? Isis no sabía nada del tema, pero sus papás la apoyaron, que es lo que los papás debemos hacer. Cuéntenos, doctor, cuéntenos acerca de cómo pueden estas jóvenes prevenir embarazos adolescentes. Sí, doctora, algo muy importante que usted mencionó es la red de apoyo. Eso es sumamente importante y es algo en lo que nosotros hacemos énfasis desde que llegan los papás con sus consultas con sus adolescentes, porque como ahora abunda mucho lo de ovario poliquístico y todo eso, entonces tienen consultas ginecológicas desde muy tempranas edades. Entonces es algo en lo que nosotros tratamos de hacer como ginecólogos, tratamos de hacer bastante énfasis en esa comunicación padre e hijos, ¿no? Y yo creo que Isis aquí puso dos claros ejemplos de lo que la mayoría de la población debe hacer. Uno de lo que pasa y otro de lo que se debe hacer, ¿no? Lo que se debe hacer, como ya lo mencionaba, es que si ya se dio esta situación, pues el apoyo
porque como ya lo mencionábamos antes, los niños que salen embarazados no están físicamente preparados ni mentalmente preparados. Entonces, tener el apoyo de sus padres, eso lleva a que puedan tener resultados felices, como el caso de Isis, que pudo tener su hija y que todo se encuentra bien, que tuvo una bebé saludable, que no tuvo complicaciones, porque como ella dice, desde su segundo mes atendió a consulta para que se llevara un control del embarazo adecuado. ¿Qué es lo que pasa con muchos adolescentes en nuestra población? Son dejados de la mano por sus padres, que son abandonados por sus padres o son rechazados por sus padres o por sus familiares por la situación en la que se encontraron, por el temor al que va a decir la gente, por el temor o por simplemente el enojo o el sentimiento de fallo que sienten los padres hacia sus hijos. Sin embargo, tenemos que saber dejar eso a un lado para poder apoyar y a poder ayudar para que al final, porque los padres se enojan, pero al final son sus nietos los que están ahí. Entonces tienen que tener todos quieren tener nietos saludables. Entonces es importante que apoyen a sus hijos en esta situación para que puedan tener una consulta adecuada, para que lleven controles adecuados, para que no vayan a tener ningún tipo de complicaciones y que al final puedan tener resultados felices como lo tuvo Isis. Y en segundo lugar, en la comunicación padre-hijos, para que tuvieran la confianza de poder expresar el hecho de que se encontraba en este problema y que no tomara decisiones inadecuadas o que no son correctas por el miedo al que van a decir sus papás, sino que por la forma en que su madre abordó el tema. Ella quiere decir que tenía una buena comunicación, sabía que algo malo pasaba, se dio cuenta de que algo e intervino en un momento adecuado. Sin embargo, muchas pacientitas no tienen esa red de apoyo, esa comunicación con sus papás, entonces toman decisiones que no son adecuadas, como intentar el no tener ese bebé y que pueden llevar a complicaciones serias, inclusive a la muerte de la madre por el consumo o hacer cosas que no son adecuadas, ¿no? Y lo otro, la comunicación antes. Esa comunicación que tenemos en ese primer contacto cuando los niños comienzan a tener curiosidad con la sexualidad. Y es que cometemos mucho el error, y los padres cometen mucho el error, y lo sé porque llegan muchas veces a consulta. Doctor, fíjese que a veces llegan mamás a consultas no por ellas, sino que por preguntas que le han hecho sus hijos sobre sexualidad y no saben cómo contestarla y acuden a uno como ginecólogo para el apoyo, que eso es una buena opción. Si ustedes no saben, pueden acudir en consulta en conjunto con sus hijos para, doctor, fíjese que es que mi hija está pensando que esto va a pasar y ella quiere saber sobre esto que está pasando con su cuerpo y queremos que usted le explique. Y ustedes perfectamente pueden asistir a una consulta ginecológica con sus hijos y estar presentes allí porque es obligación y ustedes están presentes mientras el ginecólogo habla y discute sobre el desarrollo que va a tener su cuerpo, sobre los cambios que va a tener su cuerpo, sobre los cuidados que tiene que tener en su cuerpo para que esto abra una línea de comunicación. Y cuando tengan alguna duda, cuando tengan alguna curiosidad, cuando deseen inclusive tener su primera experiencia sexual, nosotros tenemos familiares que acuden con sus hijos. Doctor, fíjese que mi hijo o mi hija está pensando en tener su primera experiencia sexual. ¿Qué es lo que usted aconseja? ¿Qué es lo que usted recomienda? Nosotros hemos hablado con él, o hemos hablado con ella, pero él tiene estas otras dudas que quisiéramos que usted nos ayude a aclarar. Entonces son situaciones importantes que deben de tener con sus hijos para tener una sexualidad adecuada. Así es. Y ahora usted hablaba de que ahora se va mucho a consulta por ovario poliquístico, etcétera. Contame a temprana edad, que eso me parece perfecto para las adolescentes. Sí, y hay un error muy común que tienen, los ovarios poliquísticos no pueden quedar embarazadas. Eso es algo que mucha gente cree y no es así. Aunque tengan ovario poliquístico, sí pueden quedar embarazadas. Entonces, muchas pacientitas se confían a ese hecho y utilizan el ovario poliquístico como método de planificación familiar y no es así, ¿no? Bueno, porque les quede clarísimo, ¿verdad? Ahora, Isis, contanos cómo fue tu primera experiencia con el ginecólogo. ¿Fuiste a ginecólogo, ginecóloga? ¿Cómo? Sí, fui al ginecólogo. Ajá. Recuerdo que se asustó Ajá. porque lo primero que me preguntó fue ¿cuántos años tenés? Sí.
Sí. Pero no, igual el doctor fue una persona que me apoyó durante todo el proceso, siempre me aconsejaba. Muy bien. Sí, Te habló todo, o sea, te aclaró dudas, sí. te Sí. preguntó si, o te dijo si tenías algún riesgo por tu edad tan temprana. Sí, sí. Y él me recomendó que hiciera bastante ejercicio, que no me quedara acostada todo el día. Él me recomendaba bastante. Y la verdad que él también me guió por él. Sí. Otra persona que se suma a la red de apoyo de ISIS. Contame, ¿y fuiste con tus papás? Me fueron a dejar. ¿Te fueron a dejar? Sí, entré a consulta yo sola. ¿Por qué decidieron que entraras a consulta Porque sola? ellos tenían que trabajar. Entonces, me ¿Te tocó. prepararon antes de la consulta, tu mamá? Mi papá, como le digo, solo me fue a dejar. La verdad, no, fue ¿No algo. te prepararon no, ahí? Sí. Sí, fue algo que sí fue difícil para mí porque no sabía qué era lo que estaba pasando exactamente. Ni qué tenías que hacer. Ni qué tenía que hacer. Que tampoco es tan lindo ir al ginecólogo, doctor. No. Aquí le cuento. Y pero otra bueno. de las cosas que sí me pasaba es que a veces iba a consulta, a los controles con uniforme del colegio. Y muchas veces me miraban raro. Sí. Las enfermeras o personas así me miraban extraño porque decían es una niña. Sí, ese comentario era el que escuchabas, te hacían comentarios. No, pero sí lo percibía. Lo percibías Sí. con las miradas de las personas. Ahora vamos a una pausa, pero no se vayan porque vamos a seguir platicando. Me encanta tu valentía, la intuición de tu mamá, la practicidad de tu papá y toda la red de apoyo. Miren, no le tengamos miedo al que dirán si siempre hablan de uno. No se preocupe. Usted es de lo en cuarto lugar, ¿verdad, Doc? Así es. Realmente que creo que es más importante los resultados finales Sí. que cómo se llama, que el que va a opinar la gente. Porque De todas maneras, esa gente no nos ayuda en nada, así que Exactamente. olvídela. Doctor, le quiero pedir que nos amplíe los riesgos que tiene una adolescente embarazada. Ok, en primer lugar, desde que comienza el embarazo, hay un riesgo de pérdida, ¿ok? Porque el cuerpo no está completamente desarrollado para tener un embarazo. Entonces, tiende a haber un poquito más de rechazo hacia el embarazo por parte del organismo y pueden haber más frecuentemente amenazas de parto, amenazas de aborto. Lo otro que es la pacientita, como no está tan empapada sobre su sexualidad, porque normalmente, y esto ocurre muy frecuentemente, de que en su primera relación sexual quedaron embarazadas, al momento de perder su virginidad quedaron embarazadas, entonces no hay un conocimiento sobre su área genital, sobre su sexualidad, entonces no saben identificar si tienen algún tipo de infección vaginal que se pueden dar de manera normal, no solamente por contacto sexual en el embarazo, si tienen algún tipo de infección urinaria, si tienen, cuando son dolores que deben acudir a un médico para evitar. Entonces se ve mucho más frecuente de que son pacientes que aparezcan con amenazas de aborto, porque como no tienen el conocimiento para detectar que eso no está bien, entonces lo dejan pasar por alto. Y tal vez es algo que nosotros podemos prevenir de manera fácil, pero esa falta de conocimiento hace que se complique el embarazo en sus primeras etapas. Ya en etapa más grande, ya cuando está un bebé más grande, pero que no está listo todavía para nacer, entonces sí se pueden dar amenazas de parto pretérmino. Es decir, que también el bebé, porque tal vez es una paciente pequeña y no está bien desarrollado, la presión que hace el abdomen, entonces hace que si la pancita es muy grande, también puede hacer de que el cuerpo no lo tolere de manera adecuada. Entonces puede generar algún tipo de problemas. Lo otro que puede hacer de que pacientitas a tempranas edades desarrollen problemas que tal vez iban a desarrollar, pero más adelante, problemas de la presión arterial,
problemas del azúcar en sangre, porque durante el embarazo se van exacerbando muchas situaciones que tal vez iban a ocurrir cuando la pacientita fuera mayor, o simplemente que se presentan antes de tiempo. Y lo otro, en el momento del parto, pues como ya hablábamos, que puede haber que no se dé un trabajo de parto adecuado, o lo otro, que simplemente la pelvis no esté preparada para tener un parto normal y que tengan que ser sometidas a una cesárea. Que una cesárea, escuchamos todos los días de alguien que tuvo una cesárea, sin embargo, puede llevar a complicaciones muy graves. Es una cirugía mayor y que puede terminar inclusive en la muerte de la paciente si algo se complica con gravedad. En segundo lugar, es que limita el futuro obstétrico de la paciente. ¿A qué me refiero a esto? Que si la paciente estuviera completamente desarrollada, llevara un embarazo normal, podría tener tal vez un parto de manera natural, y eso le permite de que si en el futuro quiere tener más hijos, pues pueda tenerlo. En cambio, una cesárea limita porque ya después de 2 cesáreas, el riesgo de complicaciones mayores durante una cirugía de esas es muchísimo más grande, o sea, tanto para el bebé como para la madre. Muy bien. Ahora, contanos, Isis, ¿cómo fue tu parto? ¿Fue parto normal? Fue parto normal. Sí, contanos desde las contracciones. Yo Esto recuerdo... es porque quiero que el joven que está ahí, la joven, porque hoy no solo voy a educar a las niñas, los varones necesitan muchísima educación en su casa sobre este tema. Sí. Yo recuerdo que tuve contracciones como 2 días. Sí. Y yo iba a consulta a que el doctor, a ver si ya me iba a ingresar o algo, y no, otra vez para tu casa, me decía. Y yo caminaba porque los dolores eran intensos. Sí, eran intensos. Cuando ya el doctor me ingresa, estuve todo un día acostada porque nada, o sea, yo siento que mi parto costó. La labor de parto fue larga. Prolongada. Sí, pero sí, tuve a mi hija normal. No es algo bonito. No es algo bonito, y más que todo yo tuve en el Hospital San Felipe. Y más que todo siento estar ahí sola. Fue lo que a mí... Los padres no pueden acompañar. En el hospital, en el servicio público, en la Secretaría de Salud no pueden acompañar. Aunque sea adolescente. Aunque sea adolescente, no pueden acompañarlo. A instituciones privadas sí. Ahí sí, pero qué lástima, ¿verdad, doctor? Que podría ser un cambio. El problema es por lo menos dejar un familiar. Para hacer eso sería ideal, pero para hacer eso hay que hacer un cambio en toda la infraestructura que no tenemos la capacidad, porque bueno, me imagino que si lo vio ella ahí, por ejemplo en el San Felipe son 8 camillas que están una al lado de la otra y la otra enfrente, entonces sí, aunque ya con un familiar cada uno, complica mucho la situación. Entonces, pero ¿verdad que lo amerita, doctor, tener ese apoyo de familia? Eso es lo ideal en el trabajo de parto, y eso se ha visto con la implementación del parto humanizado, es el hecho de que la paciente pueda adoptar la posición en la que más cómoda se sienta para el trabajo de parto. Lo otro, que la compañía de un familiar que le pueda estar dando apoyo psicológico en ese momento puede ayudar a que sea un trabajo de parto un poco más calmado, más tranquilo, más en paz para la paciente, o que lo pueda sobrellevar de una manera más adecuada. Sin embargo, repito, en nuestra población, en nuestros lugares, es bien difícil tener algo de esto porque la infraestructura no lo permite. Bueno, entonces, ya decís que no fue nada bonito, porque fue doloroso. Sí, fue doloroso, bastante. Bastante, sí. Y una vez que ya tuviste a tu bebé, ¿qué sentiste? Fue, no sé, fueron muchas emociones. Sí, pero también miedo. Sí. Miedo. Sí. No solo fue amor, sino que también estaba asustada, no sabía qué hacer. Como le digo, más que todo porque estaba yo sola en el hospital. No sabía después de que la niña naciera qué era lo que tenía que hacer. Y solo muchas veces hay enfermeras que no son amables en los hospitales. Entonces no lo aconsejan a uno y que le digan, sino que van y le hablan fuerte. Sí.
Entonces, eso sí me asustó bastante. Pero de lo contrario, después ¿Y cómo supiste qué hacer con tu bebé? ¿Te la prestaron? ¿Luego la llevaron? se la ¿Cómo fue? se la Ajá. llevaron, creo que la llevaron a limpiar, ya después me llevaron en mi camilla Ajá. y luego llevaron a la bebé. Ya te la Entonces, fueron a dejar. sí, yo dije, tengo que darle de comer. Sentido común. Sí, por sentido común. Ahí falló la red de apoyo, doctor. Usted que trabaja en estas instituciones, creo que nos vamos deshumanizando y es importante que el que acompaña en las labores de parto deberían estar recibiendo algún tipo de formación, volvernos nuevamente más humanos. Porque esta Totalmente. chiquita sola se imagina. Sí, definitivamente. Sí, Me pasó las mías que te quería regresar a tu casa. Sí, yo me quería regresar. Con mi mamá. sí, no, pero realmente tenemos personal muy bueno. Sí. Lástima que tuvo una Sí, mala no. experiencia, pero sí hay también otro personal que es fabuloso. Yo Sí. trabajo, por ejemplo, con un personal increíble y eso siempre permite de que al final logremos resultados felices, ¿no? No Sí. siempre, claro, siempre hay dificultades, siempre hay complicaciones, pero siempre trabajamos con el fin de que todo salga bien, ¿no? Así es, eso es lo importante. Contanos cómo fue terminar tus estudios con la bebé. Todavía me faltaban 2 años de colegio cuando mi bebé nació. Y recuerdo que del colegio me dieron mi tiempo de posparto, ambos. Cuando regresé tenía problemas porque yo no tenía quien me cuidara a la bebé. Entonces yo recuerdo que tenía una sillita de esas como para carro. Y ahí me alistaba yo y la alistaba ella y la llevaba al colegio conmigo. Ajá, contame. Y mis compañeros, las maestras y todo, me ayudaban, se turnaban para poder cuidarla y ella estaba ahí al lado mío. Yo le mandé una foto a Naomi donde salimos todos y está la bebé ahí conmigo. Ajá. Miren qué maravilla, ¿verdad? Todos cuando entramos y hacemos ese apoyo, cómo los resultados son tan favorables, porque vaya Isis, pudiste terminar Sí. tu año escolar. Si ven en esta parte del proceso de Isis, tuvo mucha gente que la apoyara, fallaron en algunas cosas como prepararla para la primera consulta ginecológica, prepararla para cómo iba a ser la labor de parto y qué tenía que hacer después, pero te fue súper bien. Sí. Ahora vamos a ver la foto de la que nos contás, para que nos la pongan. Y bueno, dígame usted, doctor, ¿en qué momento cree que como padre o padre debe comenzar a hablar sobre métodos anticonceptivos para evitar que las jóvenes o los jóvenes también, porque los varones, por favor, implíquense en esto? ¿O Sí, no, doctor? El varón definitiva- tiene que estar implicado. Este muchacho se dio a la fuga. Después. De hecho, yo creo que es el padre el llamado muchas veces a tanto el padre como la madre. Creo que debe ser en conjunto, en realidad. Conjunto, En varones y conjunto. niñas. No, tanto padre y madre, me refiero al Sí, sí, abordar sí. niños y niñas. Y yo creo que el momento adecuado para poder abordar este tipo de tema es cuando ya empiezan a haber cambios. Muchas veces los padres cometen el error de que comienzan los niños y le dicen, papi, fíjate que me están saliendo pelitos. Y le dicen, ah, sí, 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 no le dan la importancia porque para el niño está asustado porque para él, para uno ya es normal, o sea, decir, ah, hay vello púbico, están saliendo pelitos en las axilas, están saliendo. Entonces, pero para un niño eso es algo que en su cuerpo nunca lo había visto y es un impacto grande y nosotros lo damos por sentado. Entonces, desde ese primer momento donde el niño hace una primera pregunta sobre sexualidad, entonces, y nota un cierto rechazo por parte de los padres, que tal vez no lo hacen intencional, pero sí le dan no la importancia que se requiere, es decir, venir, ok, nos sentamos con el niño o la niña y empezamos a platicar sobre estos cambios, van a comenzar en tu cuerpo, va a pasar esto, van a empezar a salir pelitos acá, los niños van a comenzar a tener erecciones. Bueno, que los niños desde pequeños tienen erecciones, pero ya en ese momento ya podemos empezar a hablar sobre
las erecciones, a las niñas también, que puede ser que ya pronto va a venir la menstruación, y prepararlas psicológicamente, porque también después, si no, para la niña su primera menstruación es algo sumamente impactante, o sea, y creo que si lo analizamos bien para cualquier ser humano que está tranquilamente, que comience a ver sangre suya, entonces, y no está preparada psicológicamente para eso, es un impacto y un trauma tremendo, ¿no? Entonces creo que desde que comienzan esos primeros cambios en la sexualidad, que empiezan a crecer un poco las mamas, que empieza a salir el vello púbico, empezamos a hablar sobre sexualidad, sobre los cambios en el cuerpo Y todas de las los niños sensaciones, y todas las doctor. sensaciones y emociones que pueden llegar a sentir. Dentro de eso la excitación y todo eso. Entonces, cuando generamos esa confianza con nuestros hijos y ellos mismos cuando tengan dudas por lo que escuchan, porque realmente, seamos sinceros, la mayoría de los niños tienen curiosidades sobre sexualidad por cosas que escuchan en la escuela o en el lugar donde, o en la calle si se reúnen con otros niños. Entonces, ahí es que comienzan a ciertas curiosidades, empiezan a surgir ciertas preguntas. Y si nosotros no tenemos la confianza con nuestros hijos para que ellos acudan a nosotros, para que nos pregunten a nosotros, van a acudir a personas equivocadas, que tal vez son otros niños, a hacer preguntas que deben contestar adultos. Entonces, eso creo que es lo más importante, esa confianza que le demos a nuestros hijos para que seamos nosotros la primera persona a la que busquen A la que busquen. cuando tengan preguntas. Entonces, cuando lleguen a nosotros con preguntas, entonces es el momento adecuado para poder empezar a hablar sobre métodos anticonceptivos, sobre sexualidad y sobre relaciones sexuales. Me parece muy bien y quiero ser enfática en que eduque a los varones. Los varones no pueden andar por la vida manteniendo relaciones sexuales y luego irse. Recuerde, la sexualidad va a la par del amor y el compromiso, y ese ejemplo se da en casa. Porque aquí, para mí, sí es una heroína. ¿Y cuánta heroína no conozco a diario? Madres solteras que le hacen frente a 3, 4 hijos y están solas educándolos. Pero también debemos educar a la paternidad responsable, ¿verdad? Para que sepan lo que hacen, las consecuencias, que es una vida la que van a traer al mundo. Y se hace entre dos, así que entre dos se debería eh, educar a ese bebé. Ahora, doctor, explíquenos cuáles son las fases del embarazo, sobre algunas cositas sobre la lactancia, bueno, como algunas generalidades que usted crea que le van a servir mucho a este público. Ok, el embarazo lo primero es, en cuanto haya, sobre todo para cualquier pacientita, en cuanto haya una suspensión de su menstruación y hay una vida sexual activa, inmediatamente tienen que buscar atención médica para que haya una evaluación correcta. Si ya se formó el embarazo, entonces buscar atención médica para que se les dé algunas ideas sobre cómo va a ser el crecimiento, sobre los síntomas que pueden tener, porque muchas veces dicen, no, no te preocupes, todavía no vamos a ir al médico porque tal vez la paciente está con náuseas, con vómitos, eso es normal, a todas las mujeres les da. Sí, a muchas mujeres les da náuseas y vómitos, pero cuando ya son de manera intensa pueden llevar a una complicación, a una pérdida de peso de la paciente y de algunos electrolitos o cosas importantes que van en la sangre que pueden llevar a una afectación y a una pérdida del crecimiento adecuado de ese feto. Entonces es importante que acudamos a consulta desde antes. Lo ideal sería es que acudamos a consulta al menos 2 meses antes de la intención de salir embarazada, porque debe estudiarse a la paciente y debe dársele vitaminas y debe dársele todos los requerimientos necesarios para que ese cuerpo se vaya preparando para un embarazo. Eso es lo ideal, no llegar hasta que ya estamos embarazadas. Pero si se da el caso de que ya está embarazada, entonces acudir a consulta para que se vaya dando el embarazo de manera adecuada, para que si hay algún problema, si hay alguna infección urinaria, se vaya dando. Eso es lo más importante. En las primeras semanas casi no se va a notar. Vamos a empezar a sentir cierto crecimiento del útero, más o menos ahí por las 12 semanas,
Es decir, como a los 3 meses ya vamos a empezar a sentir algo. Al inicio solo es como una sensación extraña, va a haber un poquito de sensibilidad en los pechos, pueden haber náuseas, vómitos, mareo, va a haber un aumento del sueño. Mucha pacientita lo que va a sentir es que solo quiero pasar durmiendo, me siento cansada todo el tiempo. Eso es algo normal que se puede dar en el embarazo. Y a medida va creciendo, pues vamos sintiendo más o menos ahí de las 18 semanas, vamos a empezar a percibir los movimientos. Antes de las 18 semanas no se perciben los movimientos del bebé. Hasta más o menos las 18 semanas se van a empezar a percibir realmente, así que se va a poner la manito y se van a sentir. Antes de eso da una sensación, pero tiene mucho más que ver lo psicológico que realmente lo fisiológico. Después de las 22 semanas ya terminamos la etapa de formación del bebé, de los órganos más importantes, y es por eso que en ese momento hacemos un ultrasonido que llamamos estructural, que es para buscar malformaciones del bebé. Después de eso llevamos un control de crecimiento del bebé, que vaya creciendo y desarrollándose de la manera adecuada, y hacemos otros estudios ya más o menos por las 28 semanas para volver a repetir, a ver cómo está la madre y cómo está el bebé en relación a cómo estaba al inicio del embarazo, y si es necesario hacer algunos ajustes. Y después llevamos un control ya hasta las 34 semanas, ya tenemos un bebé que tiene sus pulmones desarrollados, que es lo último que termina de desarrollarse. Por eso, cuando tenemos bebés muy pequeños, y por eso es importante que se cuiden para que no se vengan antes de tiempo esos bebés, es que los pulmoncitos no están bien desarrollados. Y ahí es donde lleva complicaciones de estos bebés, de pulmonares, y que pueden llevar inclusive hasta la pérdida de un bebé que ya estaba más o menos grandecito, porque sus pulmones no estaban bien desarrollados. Ya después de las 34 semanas solo esperamos que engorde un poquito para que pueda tener, para que esté listo para que a esté enfrentar el listo. mundo. Gracias. Gracias, doctor. Ahora, Isis, te quiero hacer una preguntita. Isis trabaja, administra un negocio, es emprendedora. La vida como que te dio un empujón. ¿Qué le dirías vos a las niñas, adolescentes, con respecto a la vida sexual? Okay. Esto no es algo de lo que yo me sienta orgullosa, porque estuvo mal, no estaba en la edad correcta, pero tampoco a mí me frenó, a mí me impulsó, la verdad, me impulsó a seguir adelante. ¿Y qué les dirías? ¿Que se esperen a estar más maduras? ¿Qué les dirías? Sí, no te quiero poner palabras en la boca. Que se esperen. Que no, se esperen. Para todo hay tiempo. Ajá. Y pueda que si están en ese momento, pues hay que seguir, pues se puede. Sí. Pero si no, que se cuiden, que tomen las precauciones necesarias, porque es una etapa bastante difícil si lo hacemos a esa edad, y más si no tenemos el apoyo de las personas. Entonces, si de mi parte, yo les diría que todo a su tiempo, que se cuiden, y si están, pues que sigan adelante, porque igual podemos seguir solas o si tenemos apoyo de las parejas, también. Me parece un maravilloso consejo. Espérense, practiquen abstinencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor Espinal, por acompañarnos y por darnos tanta información que creo que les va a servir a todos. A mí ya me sirvió, aunque ya para qué. No, mentiras, a todos nos sirve la formación. Me van a regañar en el canal. Isis, gracias. Me siento honrada con tu presencia y que nos hayas contado tu historia. Es una historia de valentía. Y por supuesto que ha sido un placer compartir con todos ustedes y espero que hayan aprendido y hayan despejado dudas sobre todo este tema, porque es un tema que les puede llegar a las puertas de su casa. Y bueno, este programa tiene una segunda parte. Recuerde que nuestros programas lo tienen al alcance de su mano en nuestras redes sociales. En las plataformas puede buscarnos en STVE, Telebásica, y quiero comentarles que ustedes pueden compartir sus anécdotas y experiencias con nosotros a nuestro correo electrónico escuelaparamadresypadres@telebasica.com para poder comentarlas aquí en vivo. Y quiero siempre dejar un hincapié.
El tema de la sexualidad y de los embarazos adolescentes es para que todos se eduquen en casa. No hagan diferencias. Es niñas y niños. Para que tengamos una sociedad de hombres responsables de sus acciones, de padres responsables. Y las niñas para que puedan decidir correctamente. Y si ya les dijo, espérense, no es el momento. Entonces, bueno, quiero dejarlos con la inquietud de vernos en el siguiente programa. Y déjenos sus comentarios, mándenos anécdotas y bueno, escríbanos. Voy a repetir el correo electrónico escuela para madres y padres @stvtelebásica.com. Bueno, hoy ando enredada. Otra vez. El correo electrónico, ojalá que les haya quedado clarísimo, que es escuela para madres y padres @stvtelebásica.com. Los espero en el próximo programa.